Francocular, Santa Maria, Thank you. Salud. ¡Hola, Barcelona! Ya estamos en el tren. De aquí nada más es como 1 hora y cachito. Nos tenemos que transbordar en Zúrich para la última estación, que es directo al aeropuerto. Es lo padre de aquí, que todo está conectado. Pues sí, estamos a tiempo, faltan menos de 10 minutos para que salga. Entonces si agarramos buen asiento, están bien padres estos. Cuando me tocó viajar con mi amiga, yo sé, nunca nos tocó así ver asientos así. Estoy muy emocionada por el nuevo viajecito. David acaba de descubrir que tienen películas y series para poder ver en este tipo de trenes, en los ICE. También tienen internet y la verdad está súper bien. Jocelyn y yo sí nos habíamos subido en estos, pero sí tenía internet, creo. Pero no nos había tocado así el espacio ni ver en la app ni nada. También tiene su área de restaurante y todo, y pues aquí en la pantallita va apareciendo toda la información, cómo nos vamos moviendo, a qué velocidad, servicios que hay aquí, etcétera. Pero la neta, 10 de 10 el servicio. Hay un montón de panes, qué rico. Nuestro vuelo fue retrasado como por 20 minutos. David le tocó otro asiento. Él me cedió el asiento de la ventanilla. Cuéntame tú si eres team ventanilla o si a ti te da miedo y prefieres sentarte como en medio o en el pasillo. Y en verdad agradezco a que David me cediera ese asiento porque jamás había visto una vista tan preciosa para poder aterrizar, viendo perfectamente toda la ciudad con el mar, la playa, todos los edificios. Fue surreal. Creo que es por aquí. La tienda de Desigual. Es de aquí de España. Me encantan los diseños, qué cool. Enamorada quedé. Está muy padre esta pantalla. Merlina me encanta. Victoria's Secret. Originalmente nosotros no íbamos a recoger ninguna maleta porque solo traíamos de mano, pero David dio su equipaje porque la aerolínea estuvo solicitando equipajes a la última hora porque tenían exceso de equipaje. Llegando ahí hay unas pantallas donde te dicen en qué banda vas a recoger tu equipaje y desde ahí está súper fácil encontrar las señalizaciones para tomar el aerobús, que fue la opción que nosotros quisimos tomar para poder llegar a la ciudad. También existe un tren que te lleva desde la Terminal 2, pero nosotros estábamos en la 1, metro, autobuses urbanos, taxis, Uber, pero esta fue la opción que más se nos acomodó. Y en lo personal, si eres de los primeros en la fila, pues te toca buen asiento y también buen lugar para meter tus maletas. Vamos a ir a comer comidita de Colombia. La verdad, las calles están muy bonitas. Aquí hay un lugar de tacos y tragos, una cantinilla mexicana, pero hay un chorro de restaurantes, en verdad se los juro, de todas las comidas por haber en cada rinconcito. Y esto es para cruzar, siempre es como para tener precaución, porque puede que carros también crucen porque tiene esa amarilla. Pero ya hemos visto casas súper bonitas por aquí. De repente hay edificios muy bonitos. Me encantó. Chanel. Y aquí venden muchas plantitas bien bonitas que obviamente compraríamos si viviríamos aquí. Miren esta, that is so amazing. Ese es nuestro restaurante. Y bueno, esperemos que nos toque adentro. Wow, qué bonito.
Me encanta. Hola. Sí, por favor. Gracias. Ya nos dieron el menú. Vamos, creo que está todo en español. Se lo voy a tener que traducir al David. Yeah, what is this Colombiana? The drink is a Colombian drink like de Coca-Cola. Colombiana. Yeah. Wow. And tell you what to do. It's like green apple. Y era lo que comíamos cuando salíamos afuera de la uni. Dice que es como México, que es una explosión de diferentes sabores. Esto está deliciosísimo, me remonta a todos mis recuerdos. Allá tenían más aderezos, pero la torta está súper riquísimo, me encantó. ¡Hala! Ya me trajeron mi plato, está enorme también, como el del David, tiene mucho chicharrón arriba. El plan original era descansar y disfrutar de la alberca del hotel, pero a mí se me habían olvidado un par de cosas que iba a necesitar al día siguiente. Y ahora el postre. Cuando buscaba videos de Barcelona, mi For You page estaba lleno de estos cheesecake, que son muy famosos porque cuestan .99 euros, pero tiene su truco, ya que si le agregas salsa o algún topping, cuesta extra. For this price, it's really okay. Para la hora de llegar al hotel ya no podíamos entrar a la alberca porque solo se podía usar hasta las 9, pero eso no nos impidió de subir a la terraza y ver el tremendo sunset. Buenos días, Barcelona. ¡Ah! ¡Qué padre! Estamos aquí y hoy es el día del concierto, ya que nosotros venimos aquí por un concierto de Blackpink, oh my god, entonces por eso estamos así de que rositas, miren el outfit, ahí se los voy a enseñar más tarde, pero en verdad las calles aquí están preciosísimas, están, oh my god, vamos a ir al mercado de la Boquería. La verdad en este viaje voy a tratarles de grabar lo más posible, pero se sabe que aquí es complicado el tema de la seguridad, entonces no quiero estar dando papaya, como dirían en Colombia, para que no me roben pues ni la cámara ni el teléfono. Entonces por favor amen lo que pude grabar de estos vlogs y pues nada, estoy muy contenta, nerviosa, y luego que además Blackpink se está quedando a solamente 16 minutos caminando de aquí, que Barcelona es enorme, entonces estoy súper cerca, solo como a 4 calles y ya, entonces pues vamos a tratar de pasar por ahí, obviamente sin querer acosar ni nada, simplemente pues para decir, wow, pasé por ahí y nada, ellas estaban ahí, tal vez. Pero bueno, ya los veo más al ratito, bye bye. No les digo, está preciosísimo y la verdad como que aquí no madrugan tanto porque ya son las 9:30 y muchos locales apenas están abriendo. Les digo, aquí en cada esquina de que las casas preciosísimas, miren, no puedo. Miren. También hay bastante graffiti, me ha tocado ver. Hoy vamos a estar como a unos 30 grados, creo, 31, 32. El concierto es a las 9, pero aquí todavía a las 9 está como bajándose el sol, pues. Qué bonito, ¿no? Es esta. What? El Loewe
Lorna Store. Traca. Mercado de la Boquera. Wow. Qué padre. Churros, taquitos, empanadita. Yeah. Hola, Porchi. Burritos, las fresas con chocolate 6. Tienen brochetas en 5, en 3. ¿Me das uno de coco? ¿Uno coco? Y con tarjeta, por favor. Gracias. Hola, hello. El mercado de la Boquería es uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona y un punto imperdible para tanto turistas como para locales. Fue inaugurada en 1840 y en la actualidad cuenta con más de 300 puestos de comida, desde frutas, mariscos, jamón, especias, etc. Las va a probar. ¿Es good? Wow, le gustó al David, ahora yo. Pensé que era papa, pero se siente como si fuera masa, pero como que no está cocida. No entendí de que sean. Tienen diferentes paellas. Wow. Cheese. Me gusta, está bueno, está rico. El jamoncito. ¿De ham? Mini pan. Picos camperos se llama. All with chocolate, baby. That cheesecake looks good. Super bomb. Chiquitos y huelen bien rico. Así de pastor y de birria. Está bien caliente. Está bien bueno, sabe igualito. Ay no, me desmayo de quesadillota. Es cochinita. Está muy rica también. De ahí le va a poner tanta salsita. Wow. Estuvimos esperando alrededor de casi 50 minutos para poder conseguir un medio de transporte, ya que los Ubers no querían llegar, ni tampoco los autobuses que tenían programados para poder mover a toda la gente al concierto. Por suerte conocimos a estas dos personitas que nos ayudaron a pedir un Uber, ya que también querían dividir el costo del viaje, y que la verdad sin ellos yo creo que hubiéramos llegado mucho más tarde al concierto. En el camino pudimos ver a varios Blinks y eso me llenó del corazón porque me emocionaba cada vez más. Esta línea, pero no sabemos para qué es. Esperemos que no sea para nuestras suertes porque en verdad está muy loco porque mucha gente estamos afuera, muchísima, y ya faltan 20 minutos o menos para que empiece el concierto.
rather befriend the immersion rather than the. Don't you need me like I need you now? Yes, baby, sweet baby, what's the answer? All you gotta do is just everybody jump. Buenos días, Barcelona. Ayer, bueno, ya debería decir buenas tardes porque la verdad ya son como las 1, creo, de la tarde, porque pues ya como vieron ayer, la verdad estuvo bien padre el concierto y todo, pero los Ubers no subían, ahí nos estuvieron esperando media hora, luego nos cancelaron y ahí estuvimos tratando de pedir otros. Luego decidimos bajar por nuestra cuenta propia y pues sí, es como media hora de camino. Luego pedimos Ubers, nada, y ya después un bendito señor del bus nos aceptó en el bus, aunque no agarraba la tarjeta, no sé por qué. Y la amiga, porque hicimos unos amigos, unos blinks, entre blinks nos apoyamos y con ellos nos fuimos en el Uber y pues de regreso era la intención, pero no se pudo. Entonces ella sí tenía dinero y dijo, pues les presto, no pasa nada. Pero el señor no le aceptó el dinero y así es que prácticamente el regreso fue gratis, pero ya llegamos aquí como a la 1 y cacho. Y pues ahorita vamos a ir a comer comida venezolana, pero por si alguien no sabe, por aquí yo estuve de intercambio en Colombia 6 meses, bueno, 5 meses más o menos, y justo unos meses antes fue que descubrí a Alan por el mundo y dije, yo quiero hacer eso, yo quiero vivir de eso, y así antes de que fuera como que tan conocido lo de ser influencer y esas cosas. Entonces en Colombia sí grabé algunas cosas, pero obviamente me daba mucha pena grabar y no sabía, o sea, como no tenía un canal, yo decía, ¿a quién le voy a hablar? O sea, como que yo primero quería tener las cosas para después hacerlas, y sí grabé bastante, pero como no hablaba, yo decía, no, pues no sirve para nada. ¿Quién iba a decir que ahora muchos videos son así de que voiceover? Pero bueno, en fin. Tú dirás, Natalie, el otro día fueron a comer comida colombiana, sí, pero era más de Medellín, que es Antioquia, más el centro, y nosotros estuvimos así cerquita de Venezuela, en Santa Marta. Entonces la comida estaba más influenciada por el estilo venezolano. Y las plantitas, ¡ay, qué bonitas están las enredaderas! Manifestando tenerlas así. Es nice. Y ahí he visto fuentes, pero aún no hemos intentado tomar de ellas porque como que son fuentes cerradas. Te tienes que acercar para abrir. Okay. Hola, me está parado. Tengo este disponible y afuera. Aquí está. Sí, vale. Gracias. Grabando a todo, pues sale bien. Ya nos llegó las bebidas. David se pidió un martini. Le trajeron un vasito con hielo, pero en directo, dijo. Really interesting. Es interesante. Dulce y con otros sabores. Something like this I have similar. Descubrí que sí tienen para colgar la bolsa ahí. Super cute. Tienen varios. Está dulce, sabe bien diferente. Qué loco. But it's Wow, she say like they say hi. like this.
It's 550. Ok. Super padre. Miren. Wow, estaba fácil, estaba fácil. Wow, la gente tiene calor que ya me ha tocado ver cómo es que se mojan así la cabeza y así. El David dice que sí, compartimos un helado y le digo, bueno, si quieres. Ahí también tienen crepas. Pero en general la muchacha súper buena onda se portó. Me encantó. Se escucha que hay fiesta ahí latina, ¿eh? Resulta que se estaba celebrando la Feria de Conexión Colombia. Duraba 2 días, el día anterior y donde había música, bailes, comida, actividades, artesanías, entre otras cosas. No sé por dónde podamos ir a caminar. Este es uno de los puntos más fotografiados del parque, junto con el lago y el Parlamento. Su construcción fue entre 1875 y 1888 como para darle urbanización al parque. Esta fuente incluso tiene la huella de un arquitecto que luego se convertiría en un símbolo de Barcelona. Te contaré de él más adelante. Este parque fue inaugurado en 1881 y fue considerado el primer gran parque público de Barcelona. Aquí encontrarás la fuente, el lago, un museo, hasta un zoológico. Ya nos faltan varias cosas, tenemos que ir a la alberca, tenemos que ir a la playa y ya nada más nos queda mañana completo y un pedacito del martes. Está muy bonito todo esto alrededor, el mar y la infraestructura así como viejita, el ambiente con la gente, a pesar de que es domingo no está mega llenísimo, la verdad yo sí sentí que iba a estar súper lleno esto. Esta es una de las calles más conocidas del barrio gótico, muy vinculada a la historia de la ciudad. En la Edad Media era un punto muy importante de comercio. Fue famosa porque ahí había burdeles y casas de entretenimiento que inspiraron a artistas como Picasso. Hoy en día es una calle estrecha llena de tiendas, bares y con ese ambiente típico del casco antiguo. Como gran fan de Blackpink, no me podía ir sin visitar esta churrería, que se hizo famosa en el 2023 porque Jisoo de Blackpink publicó un video donde comió aquí y que le encantaron estos churros. Se hizo tan viral que se vendieron los derechos para abrir locales tipo réplica en Seúl, Corea del Sur. Chocolate. Vamos a entrar a esta tienda de Navidad que ya hemos entrado en Colmar, en Riqueviir. Parece que aquí en Europa les encanta la Navidad toda la época del año. Entonces vamos a entrar, de seguro a lo mejor no nos dejan grabar con esta cámara, entonces voy a poderles recopilar tantito con el teléfono, pero me encanta sentir que estoy en Navidad en cualquier época del año, hasta en verano. Also in German. Weihnachten. Ho, ho, ho.
Tuvimos que salir casi que corriendo de la tienda de Navidad, además de que ya la iban a cerrar porque teníamos una cita muy especial para poder conocer una de las famosas casas de Gaudí. Nos dieron esta monedita para nuestra bebida cuando entremos. Gaudí es sinónimo de Barcelona. Sus obras transformaron el paisaje de la ciudad, llenándola de estructuras fantásticas que parecen sacadas de un cuento de hadas. La mayoría de sus proyectos más famosos se encuentran en esta ciudad, lo que le ha dado una identidad artística inconfundible. Antoni Gaudí fue un arquitecto español que se convirtió en la figura máxima del modernismo catalán y desde joven mostró una gran fascinación por la naturaleza, lo que luego se reflejaría en sus diseños. Algunos de sus más reconocidos diseños son la Sagrada Familia, Parque Güell, la Casa Mila y esta en la que estamos el día de hoy, Casa Batlló. Esta casa es una representación de la leyenda catalana de Sant Jordi. En específico está enfocado más en representar el dragón y su final tan dramático. Cada pieza que está dentro de esta casa tiene un simbolismo, va más allá y va reflejando lo que fue parte de esta leyenda. El tour que nosotros adquirimos fue la entrada Blue, que es una visita general estándar. Permite el acceso a la mayoría de salas y pisos del edificio, también la experiencia inmersiva de Gaudí Cube, pero a diferencia de las otras dos que hay, no incluye el acceso a la azotea del dragón. Las otras dos entradas, la Silver y la Gold, esas tienen mayor precio y una experiencia más completa. Por ejemplo, como una tablet para poder dar el recorrido en vez de este tipo de aparato negro que teníamos que usar para poder escuchar parte del tour. Así es que si tienes la oportunidad, te recomendaría que compraras alguno de los otros dos pases. Y la diferencia de tomar el tour por la mañana o tarde es que hay un poco de menos gente y que está todo iluminado, ya que normalmente en el día pues se usa la luz natural. Y para cerrar con broche de oro, Barcelona nos regaló esta hermosa luna. Buenos días, Barcelona. Wow, nuestro último día completo en la ciudad y no me podía ir sin visitar la Barceloneta, la playa, ver el mar otra vez y ver qué tal la playa es por acá. Si la experiencia es diferente o no, así es que bienvenidos a la playa Barceloneta. La verdad se siente un ambiente muy tranquilo, hay una que otra gente ya aquí, la verdad, y pues sí se siente la brisita. Nos venimos en transporte público, nos costó 2.65 en general. Si te bajas a una parada te va a costar eso, si te bajas hasta la última parada te va a costar, es como un precio fijo. No quisimos tomar ninguna de las tarjetas ni nada de eso especiales, porque solamente hemos tomado dos buses en todo nuestro viaje, bueno 3 si contamos el de Blackpink, pero pues este salió gratis como les conté. Ahí les enseño las tomas de aquí padres. Pero sí, me gusta hasta lo que ahorita veo. No le gusta salir en la cámara al David misterioso. La arena se siente así como gruesa, así como cuando compras arena para construcción. Qué raro. La Barceloneta es un barrio de Barcelona que se distingue por su identidad de pescadores y su cercanía al mar. Fue construida en el siglo XVIII para albergar a los residentes del barrio de la Ribera que se quedaron sin hogar por la construcción de la ciudadela militar. Que por lo mismo este barrio se encuentra enfrentito del parque que estuvimos visitando el día anterior, el parque de la Ciudadela. El principal atractivo de este barrio son sus playas. Sus más famosas son la Barceloneta, Playa de San Sebastián, Playa Somorrostro. Y algo que nos encantó es que está muy conectado con otros barrios populares como el barrio gótico. Burası yeni meydan diye geçiyor. Şimdiki kısmınız yok. Bir de şurada en eski
Martino. Tanto el barrio como la iglesia están muy bonitos, pero tengan cuidado, ya que hay una mujer que grita como buscando a su hijo, pero es falso. El fotomosaico El mundo nace en cada beso es una de las obras de arte urbano más populares y fotografiadas de Barcelona. La obra busca recordarnos que la libertad y el amor son verdaderos motores que construyen la vida y el mundo. Trajeron nuestra jarrita de 1 litro de sangría de vino. También tienen de cava, pero de cava significa que es de vino espumoso o se hace blanca. Bueno, claro, ya no Me gusta, está como al principio medio raro el sabor, pero luego se vuelve muy dulce, así es que salud. It's really good and not too intense. It's more refreshing like this. David y yo coincidimos en lo mismo. Ahora queda esperar porque tardan como 25 minutos en traer la paella. Y sí se puede pedir individual, que estos son puntos extras. Pero bueno, al ratito seguimos hablando porque se volvió muy ruidoso el restaurante. David va a probar su paellita. ¿Es que? Vamos a probarla. Está riquísima, la verdad. No tenía tantas expectativas en general, porque dije, capaz sí sabe muy fuerte, sabe diferente a como cuando yo la probé. Pero está bien rica. Sí sabe un poco más a marisco, predomina más. Pero la torta está buenísima. Definitivamente si podría la volvería a comer. Si tiene pollo, tiene ahí mejillones y todo. Está bastante grande el tamaño. Es una capa medio delgadita, tampoco es tan honda, pero súper bien. Así es que por este precio, que fue 22 y cacho, casi 23, súper bien la neta. Estamos en un restaurante de comida mexicana para cerrar el viaje. Me pedí una promoción por 10 euros, todos los tacos al pastor que puedas comer. Estoy emocionada y voy a tomar por fin Squirt, pero sí. Esta se ve enchilosa, como de matcha. It's really spicy. La roja fue la que probó el David. Sí huele picantita. Nada para Natalie. No, nada para mí, dice el David. Ya trajeron la horchata y es una horchata. En el otro restaurante era súper chiquita. Está rica mucho, mira, creo que lo traen. Those are not bad, but I like conchinita more. Buenas noches. ¿Qué onda? Ya nos vamos. Qué triste fue decirnos adiós. Ya estamos en el aeropuerto, tomamos un bus, igual como el mismo que tomamos cuando venimos. Compramos las entradas en línea y fue mucho más fácil. También lo podías comprar con el señor, pero el señor puede que no traiga cambio. De hecho, a nosotros nos dijo de que qué bueno que ya lo traen comprado porque ya no tengo cambio y así de que sí.
De nada. Ya casi sale nuestro avión. De hecho, aquí atrás la fila es para el avión de nosotros. Y pues de aquí nos toca un viaje como de 2 horas. Esta vez sí nos tocó juntos a David y a mí. De ahí toca llegar a Zúrich. De Zúrich tenemos que comprar el tren para Basel. Y es como 1 hora, creo, de camino. Y ahí ya llegando a Basel tenemos que tomar otro, pero ahora es un tram para nuestra casa. ¿A ti qué te pareció el video? ¿Te gustó? La verdad, yo Barcelona se lleva una partecita de mi corazón. Estuvo padre, me gustó y pues el concierto en verdad, o sea, valió la pena. Estuvo de ensueño, volvería a ir a un concierto de ellas, obviamente. David y yo decimos adiós. 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 You have to talk now in Spanish. Sí. Muy bien. No. No, sir. I don't know what I get. You can see yourself here. Where I get the food and drink.